Buenas tardes, doctora. Bueno, nosotros somos el grupo número 6, que es constitucionalismo social. Vamos a empezar con lo que es constitucionalismo social. Para llegar a incorporar los derechos de los individuos a las constituciones, se han tenido que pasar por diversas etapas, diversos movimientos, los cuales buscaban defender y promover la incorporación justamente de los derechos de las personas a las constituciones. Entre estas etapas tenemos lo que es la crisis del individualismo. La crisis del individualismo se da a principios del se da en el siglo XVIII, donde se empiezan a presentar las revoluciones francesas y latinoamericanas. Estas revoluciones hacen que baje el poder de los gobernantes y suba resalte lo que es el derecho de las personas. Posterior a ello se da el movimiento democrático liberal. En esta etapa del movimiento democrático liberal, lo que justamente se busca es tener poder sobre el derecho público, resaltando lo que es los atributos de las personas. Entre todo esto, a finales del siglo XIX se da lo que es la revolución industrial. En esta etapa busca el reclutamiento de las personas y los contratos, pero los contratos que se firmaban favorecían mucho a lo que era el patrón, en sus beneficios. Entonces es donde nuevamente se producen diferentes revoluciones para buscar la inclusión, la equidad de los trabajadores en lo que es en los contratos, y no así sea el patrón quien tenga todo el poder. Para llegar a todo eso, se ha tenido que pasar, como decía, por diferentes etapas, lo que se llega al constitucionalismo social. El constitucionalismo social es cuando el Estado efectúa políticas sociales donde garantiza y asegura el bienestar de los ciudadanos. Revolución del siglo XX. En 1914 y 1918 hay un acontecimiento de la Guerra Mundial, conocida como la Primera Guerra Mundial. Después de este evento importante de la historia en Europa, viene la Revolución de Bolchevique de 1917. Tenemos que saber antes de que Bolchevique era un partido político en su momento en Rusia, apegado a la clase obrera socialdemócrata ruso, con una filosofía totalmente izquierdista, liderado por el marxista Vladimir Lenin en 1917. La gente de bolchevique, los comunistas, tomaron el poder con las armas en Rusia, y fruto de este evento que llega a suceder, hay la caída del Kaiser Guillermo II en Alemania, el último emperador alemán. Y luego de estos eventos hay un impacto de la revolución de bolchevique en América Latina. Las grandes masas sociales, como campesinos, pobres y todas las clases humildes, lo tomaron con una gran expectativa de querer tomar el poder de cierta manera. A partir de ello podemos notar tres eventos muy importantes: la Revolución Mexicana de 1910 y la Revolución Boliviana de 1952 y la Revolución de Cuba, que también juega un papel muy importante en la historia latinoamericana. La Revolución Mexicana, a la cabeza de Pancho Villa, una imagen muy resaltante en esta historia, hace de que se forme un poder revolucionario apegado a las clases sociales, justamente por una democracia. La Revolución Boliviana de 1952, liderado por sectores populares como los mineros, que ganan una batalla en la ciudad de La Paz con el ejército boliviano, y hay un resultado de unión de clases de todos los sectores, tanto urbanos como rurales. Y ahí juega un papel muy importante Víctor Paz Estenssoro con su grupo político MNR. A partir de ahí hay resultados como, por ejemplo, la nacionalización de los recursos naturales,
el tema de la educación, la alfabetización y otros beneficios. La Revolución Cubana en el año 1959, el ejército rural de las guerrillas de Cuba, liderado por los hermanos Castro como Fidel y Raúl y el argentino Che Guevara, ellos liderizan estas guerrillas en Cuba con la finalidad de tumbar o quitarle el poder al dictador Batista. Ellos se enfrentan y de alguna manera se apoderan del poder, y hay resultados revolucionarios como la nacionalización de todas las empresas estadounidenses en Cuba y otras situaciones de cambio radical en la población cubana. A partir de las últimas décadas de los 60, el gobierno revolucionario de Cuba adopta una medida donde se identifica como una revolución socialista de izquierda, y eso no se ha cambiado para nada hoy hasta nuestros días. A raíz de estos acontecimientos importantes surge un fenómeno dentro de la historia constitucional. A este fenómeno se le atribuye como constitucionalismo social, al cual lo podemos definir como un vasto movimiento que pretende conciliar los derechos individuales y colectivos de la sociedad. Esto quiere decir que es responsabilidad del Estado hacerse cargo de temas que abundan y necesita a la sociedad, en los cuales podemos ver la salud, educación, economía y cualquier otro espectro que pretenda dar prevalencia a una seguridad social. En este caso, el constitucionalismo social da prevalencia y defiende los derechos colectivos que pretendan dar una mejor calidad de vida al individuo. Defiende la jornada laboral de 8 horas, el derecho a un salario justo, el derecho a la huelga y los seguros de maternidad, invalidez, vejez, muerte o enfermedad. Son algunas de las tantas obligaciones que el Estado tiene con el individuo. Pero, así como el Estado supone obligaciones para el individuo, también el individuo tiene obligaciones con el Estado. Es decir, cuando el individuo recibe y contrae estos derechos, también contrae ciertas obligaciones dentro del constitucionalismo social. Esto habla de que el ciudadano tiene la obligatoriedad de tener un comportamiento social adecuado y de pagar todas las cuotas que supongan una seguridad social, para que a partir de aquí se cree una conciliación entre los derechos individuales de la persona y los derechos colectivos que defiende el Estado. Continuando con la exposición, en la Constitución boliviana de 1938 adoptó esta corriente, pues la Convención Nacional de ese año aprobó las siguientes secciones. En el artículo 1, Bolivia libre e independiente, constituida en república unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa. Inciso A. Régimen económico y financiero que debe responder esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar para todos los habitantes una existencia digna del ser humano. Inciso B. El régimen social que prescribe que el trabajo y el capital gozan de la protección del Estado, se garantiza la libre asociación profesional y sindical, el contrato colectivo de trabajo, el derecho de huelga, etc. Inciso C. El régimen de la familia que pone a esta al matrimonio y la maternidad bajo la protección del Estado, que dispone la igualdad de los hijos ante la ley. Inciso D. El régimen cultural que declara que la educación es la más alta función del Estado, organiza la escuela única y somete
esta materia a la dirección del Ministerio del Ramo. Inciso E. El régimen agrario y campesino, donde se reconoce y garantiza la existencia de las comunidades indígenas, así como la educación del campesino en todos los ciclos. Las primeras constituciones sociales. Después de la Revolución Mexicana se promulga la nueva Constitución Política en 1917 en Querétaro, la cual proclama la educación laica, el dominio originario del Estado sobre las tierras, protección de los derechos de los trabajadores, derecho a la asociación sindical y derecho a la huelga. En Alemania de 1919 se sanciona la primera constitución republicana en Weimar, que disponía la economía se debía disolver en base a la justicia social, la función social de la propiedad, derecho al trabajo, derecho a la huelga y asociación sindical, protección de la familia por el Estado. Constitucionalismo clásico y contemporáneo, llamado también constitucionalismo social o Estado social de derecho. Se basa en que la monarquía pierde el poder absoluto y este poder se lo deriva a la nación. De esta manera se destruye el antiguo régimen monárquico y feudal. Teoría de la separación. Según Montesquieu, esta teoría parte de la necesidad de que no debemos concentrar el poder en una sola persona, sino que este debe ser repartido en un sistema de pesos y contrapesos. Gracias a esto es que se reconocen los estados los tres poderes, que serían el ejecutivo, el judicial y el legislativo. El gobierno representativo. Esta es una clase de gobierno en que el titular del poder político no ejerce el poder por sí mismo, sino por el contrario por medio de representantes. Gracias a esto elegimos a nuestros gobernantes cada tiempo. Estos gobernantes nos representan y nosotros como gobernados tenemos una participación o derecho a expresarnos y a emitir nuestras opiniones. Deberes individuales, derechos individuales. Los derechos individuales son aquellos derechos de los que gozamos todos los individuos como particulares y los que no pueden ser restringidos por los gobernantes, siendo por tanto inalienables, o sea que no pueden negarnos. Los derechos individuales son garantías reconocidas, garantías constitucionales reconocidas a favor de todos los habitantes del Estado. Estas garantías deben cumplirse y deben respetarse y no se puede privar al individuo de las mismas. Soberanía popular. La soberanía popular es la renovación de la soberanía nacional que otorga el poder a la ciudadanía, es decir, que le otorga el poder de que ellos mismos puedan elegir a sus representantes. Es decir, los ciudadanos plenamente capaces de organizar su sociedad y defender sus intereses del pueblo serán elegidos a través de un sufragio universal en entidades jurídicas, políticas y sociales. Es decir, por un sistema de votación del pueblo elegirá a sus representantes políticos. Funciones de órganos de gobierno. El órgano de gobierno es el que figura en los estatutos, dirige y administra, ejecuta los acuerdos del órgano plenario y ejerce la potestad disciplinaria en las demás funciones en las que atribuyen los estatutos. El impulso del procedimiento de la aprobación y la reforma de los estatutos, la elaboración del presupuesto y las cuentas y en otras facultades que atribuyan las leyes, los reglamentos y los estatutos. Formas de gobierno semidirecto. Son los representantes que administran la gobernanza cotidiana, pero los ciudadanos siguen siendo soberanos, pudiendo controlar sus gobiernos, leyes y diferentes formas de acción popular, es decir, por referéndum, iniciativa legislativa popular, revocatoria de mandato, plebiscitos y consultas populares. Es decir, que el gobierno semidirecto se hace más directa la relación entre los gobernantes y los gobernados. Participación popular. La participación popular promueve y consolida el proceso de participación en las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida jurídica, política y económica del país. Objetos. Procura mejorar la calidad de la vida de la mujer y el hombre boliviano,
con una más o justa distribución de la mejor administración de los recursos que fortalece los instrumentos políticos, económicos necesarios para perfeccionar la democracia y garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de representación en hombres y mujeres. También reconoce la personalidad jurídica a las organizaciones territoriales bases urbanas y rurales y las relaciona con los órganos públicos. También delimita la jurisdicción territorial del gobierno municipal de sección provincia, amplía las competencias e incrementa recursos a favor del gobierno municipal, que se les transfiere infraestructuras físicas, de educación, de salud, de deporte, caminos vecinales, con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, es decir, sin distinción alguna, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen o lugar étnico, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna, pero también las realidades sociales reclaman la protección del gobernante, es decir, reclaman la protección de su familia, de la salud, de la previsión social, de la maternidad, la vejez. Es por eso que son las que dieron el lugar a preceptos constitucionales actualizados en una legislación especializada. Con todo esto hemos terminado la exposición. Gracias.